una serie ¡Marica! 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 Netflix nos presenta una película que es sobre un joven que es contratado por el millonario señor Harrigan, pero al momento de su muerte sucederán cosas de otros mundos. Así que prepárate, agarra unas palomitas, porque esto es... En esta historia conocemos a Craig, un joven que de niño vivía feliz con su familia, pero un día todo cambió, pues al parecer la madre de Craig murió. Luego nos cuentan cómo fue que Craig terminó trabajando con el señor Harrigan, pues todo fue gracias a la iglesia. Resulta que un día de invierno, Craig y su padre estaban en la iglesia. Cuando ya estaban adentro, en un momento entra el señor Harrigan, después de que Craig les llamaba para leer algunos versículos. De los colores, ¿cuál es tu preferido? Messi. Algo más tarde, nos encontramos en la casa de Craig, además una voz de fondo cuestionando por qué John Harrigan lo eligió. Luego vemos cómo Harrigan está hablando con Craig sobre el trabajo, muy sencillo al parecer. Este se trata de leer libros para él y por tan solo $5. De vuelta con la voz, que cabe recalcar que es Craig, sigue cuestionándose y preguntándose por qué, si además habían niños mejores lectores que él. Luego tenemos el primer vistazo a la mansión de Harrigan. ¿Tú qué ves, putito? Termaleucado. Después de un recorrido dentro de la mansión, Craig se topa con Harrigan, que ya lo está esperando. Rato y días más tarde, Craig se encontraba leyendo algunos libros para Harrigan, como El amante de Lady Chatterley, Dombey e Home. En la casa vemos cómo tenemos breves escenas de cómo era la familia de Craig antes de la muerte de su mamá. Craig siempre antes de dormir piensa que parte de la muerte de su mamá fue su culpa, también teniendo breves recuerdos de ella. De vuelta en la casa de Harrigan, Craig trata de entrar a una puerta en la que yacen terribles secretos, esto dicho por el mismo Harrigan. Al cabo de algunos minutos se encontraba leyendo El corazón de las tinieblas. Después que terminó de leer, tienen una conversación sobre qué hace Harrigan cuando Craig no está leyendo para él, y este le responde con algunos periódicos sobre finanzas y cosas por el estilo. De nuevo en la casa, Craig se encontraba investigando sobre Harrigan y sus compañías, donde al parecer Harrigan no es un hombre tan querido. No tiene comunicación con demás gente aparte de sus empleados, identificando de algún modo a Craig. En la parte de abajo, Craig estaba leyendo una carta que le mandó Harrigan y que al parecer de vez en cuando le mandó unos billetes de lotería. De vuelta en la parte de abajo, vemos como el padre cuestiona cómo Harrigan le paga tan poco al niño y los regalos baratos que le manda. De nuevo en la casa de Harrigan, Craig se encontraba leyendo ¿Acaso no matan a los caballos? Y vemos que como Craig pasa de ser un niño a un joven. Cuando termina de leer el libro, vemos cómo estos dos comparten el amor por los libros. Luego Craig nos cuenta que habían pasado 5 años, donde iba 3 veces por semana a leer. Pasamos de escena y vemos como un autobús de la preparatoria de nombre Gates Falls, donde iba Craig. También conocemos a Michael, un tipo que les va a ayudar a pasar la secundaria, obvio con un costo. Adentro de la escuela vemos como Michael les da algunos consejos, como es: significa que no pasen. Van a tener que... Necesitan no llamar la atención. Las niñas de último año son malas como serpientes. Cuando Craig estaba en el pasillo llega un tipo para amenazarlo. Además de esto trata de hacer que le ilustre los zapatos, pero al final no pudo obligarlo. Cuando Craig llegó a su casa se encontraba su papá, el que le pregunta cómo le fue en su primer día de clase, pero por lo que vimos no le fue de lo mejor. Segundos después, Craig le pide un celular a su papá para poder ser aceptado en la escuela, dando la excusa de que es para emergencias. En otra escena, Craig le estaba leyendo a Harrigan La jungla. En algunas otras escenas, Craig le pregunta a Harrigan cómo es que lidia con la gente que lo intenta manipular, y este le tiene una respuesta concreta. Pasamos de estación y nos encontramos en invierno, Navidad. Craig y su padre estaban abriendo algunos regalos, de los que destacan el regalo de Harrigan, que es un boleto ganador, y por parte de su padre el celular que Craig le había pedido antes. La primera llamada que hace Craig es a Harrigan para desearle una feliz Navidad, y vemos como estos dos entablaron una amistad. Dentro de la casa Harrigan, cuando Craig ya se iba a ir, Harrigan le pregunta por qué siempre está ahí, si hay muchas más actividades que puede hacer Craig. Craig le responde de manera que le gusta estar ahí con Harrigan. El jueves, cuando Craig fue de nuevo a leer con Harrigan, Craig le compró un celular a Harrigan con parte de lo que ganó en la lotería. Al principio Harrigan rechaza el celular, pero con la insistencia de Craig se lo termina quedando, al menos por un tiempo. Cuando Craig estaba de vuelta con el señor Harrigan, aprovechan el tiempo para poder enseñarle algunas cosas sobre celulares y las ventajas que ofrecen. Un rato después, estaban en una charla y ahí es donde Harrigan hace una pregunta, y gracias a esto podemos ver cómo Harrigan logra predecir el futuro de todo el internet. En cuestión de segundos, el señor Harrigan predijo el futuro.
el futuro de las noticias, de las redes sociales, de las suscripciones. Pasamos de escena donde Craig estaba en la escuela. Luego, unos instantes después, llega el tipo de antes para tratar de meterle miedo a Craig sin tener resultados. Al otro día, cuando Craig estaba leyendo Crimen y Castigo, Harrigan sin querer no estaba poniendo atención, molestando un poco a Craig. Cuando estaba teniendo una charla de siempre, nos centramos más en el pasado de Harrigan y el por qué decidió mudarse a ese pueblito. Después de esa charla, Harrigan no se despide como siempre, lo hace como si fuera la última vez. En la tarde, Craig estaba en la mesa cenando y se le da por mandarle un mensaje a Harrigan, pero no respondió. Cuando iba de nuevo a leer un libro, Craig encuentra a Harrigan muerto. Pero hay algo más. Harrigan tiene el contacto de Craig en llamada y es ahí donde le entra la llamada. Cambiando de escena, al papá de Craig le entra una llamada. Es Craig que le dice lo de antes sucedió. El papá le aconseja que se vaya de la casa, pero Craig lee por última vez y con lágrimas en los ojos Historia de dos ciudades. Luego vemos cómo llega la ambulancia. Cuando Craig estaba en su casa podemos ver cómo fue que le afectó la muerte de Harrigan, y cuando estaba en su cuarto a punto de dormir se percata que había tomado el celular de Harrigan. A la mañana siguiente estamos en la iglesia, donde estaban despidiendo a Harrigan. Unos minutos después que la gente estaba viendo el cuerpo de Harrigan, Craig quiso ser el último. Cuando ya todos estaban afuera, Craig se encontraba dentro dando su última despedida a Harrigan, además dejándole el celular que le había regalado antes. En el entierro de Harrigan se desarrolló junto a la tumba de la madre de Craig, pero como todo, Craig tiene problemas para asimilar la muerte de Harrigan. Craig también nos comenta que su papá casi siempre acude a la tumba de Harrigan, a diferencia de él. Cuando iban a irse, llegó un abogado de Harrigan a entregarle una carta a Craig, en la cual resalta que le dejó $800,000, y en la última parte dice: Postdata, voy a extrañar las tardes juntos también. Que si recordamos, Craig le había escrito algo similar antes. En la noche, Craig estaba en su cama leyendo el último mensaje que le mandó la otra noche. A la mañana siguiente, Craig se levanta y lo primero que hace es revisar su celular. Este se percata que tiene un mensaje de Harrigan. En la parte de abajo estaba su padre, cuando de repente llega Craig alertado, diciendo a su papá sobre el mensaje, pero él se le explica que no puede estar vivo, pues Harrigan murió de un infarto. Un rato más tarde, la incomodidad invade a Craig y va a la tumba de Harrigan. Estando allí le marca el teléfono, que después de un rato sonó, pero al mismo instante se cortó la llamada. Un rato más tarde, Craig vuelve a la casa de Harrigan y es recibido por Edna, quien se sorprende de verlo. En ese lugar, un rato después, Edna le ofrece a Craig que se lleve algo para poder recordar a Harrigan. Craig decide llevarse una rosa, pero antes de eso vuelve a donde él y Harrigan solían estar, sentándose por un buen rato en el sillón de Harrigan. Después de esos sucesos, Craig empieza a mejorar en todo, en general. Damos un salto de tiempo, ya casi es final de la escuela, donde también hacen bailes de final de año, y Craig es invitado por Regina, una chica con la que hablaba bastante por celular. La noche del baile, Craig estaba esperando a Regina, que estaba en el baño, pero llega el cara de emo a golpearlo. Cuando estaba tirado en el suelo, el carro del tipo se enciende sin alguna razón. En alguna parte del colegio estaba Hart y Craig curándole los golpes, también teniendo una conversación con Craig. En la noche, Craig se encontraba en el baño llamando al celular de Harrigan a desahogarse por lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Craig estaba revisando sus heridas en el espejo, cuando de pronto le llegó un mensaje diciendo que Janko, el tipo que lo golpeó la otra noche, murió de forma extraña. Craig se dirige hacia el lugar con sus amigos en el carro de Michael y podemos apreciar cómo se llevan el cuerpo. Aquí aparece la voz de Craig diciendo que hasta los más idiotas tienen familia. Adentro del salón, Hart se encontraba con Craig, que está llamado por la maestra, quien le dice algunas cosas sobre Janko para poder consolar a Craig, que al parecer se sentía culpable de alguna forma. Antes de irse, Craig le pregunta a Hart si cree en fantasmas. Yendo hacia su casa, Craig ve el letrero con el nombre de Blackbeard, donde le preguntan a una señora sobre Dusty Bull, un hombre que trabajaba antes para Harrigan, pero luego fue despedido por tratar de robar, entre otras cosas. Adentro de la casa apreciamos un carro en el que habían bastantes cosas, en las que destacan un boleto como los que le daba Harrigan a sus amigos. Pero después de ver esto, Craig decide irse del lugar. En la noche, Craig estaba acostado en la cama con el celular en la mano. Llamó el celular de Harrigan y cuestionado por qué el celular de él sí podía recibir llamadas y preguntándole si tenía algo que ver con la muerte de Janko. Y para poder comprobar esto, Craig le pide que golpee la pared 3 veces, pero en vez de eso recibe una llamada de Harrigan. Además de eso, también recibe un mensaje de él mismo. Esa misma noche, Craig se dirige a la iglesia para confesarle al padre lo que sucedió con el celular y todo eso. El padre le dice lo mismo que el papá de Craig, que lo más posible es que el celular fue hackeado, y algunas cosas por el estilo. El mismo padre le explica la verdadera muerte de Janko, la cual fue que en esa noche trató de escapar por la ventana del segundo piso y terminó cayendo. Después de unos consejos del padre, Craig se fue a cambiar el celular a un local
cuando terminó de cambiar el celular llama a sí mismo el número de Harrigan, pero ya no suena. De vuelta en la casa, Craig pone el antiguo celular en una caja y lo esconde. Cuando estaba en la escuela, en el comedor vemos como ya no tiene tanta interacción con Regina, pues Craig había dejado de utilizar el teléfono a menudo. Luego empieza a preguntarse a sí mismo varias cosas. También vemos que fue aceptado en una escuela / universidad. Unos días después, cuando se estaba despidiendo de su padre, ya que se iba hacia Boston, cuando ya se estaba marchando, mira por el retrovisor y ve a su papá y a su mamá. Ya en Boston vemos cómo es la vida de Craig, pues había aplicado para una beca en Emerson. Tenía un compañero de habitación, Julian Summers. Luego vamos viendo diferentes escenas de Craig en Emerson. Una noche Craig estaba con Julian cuando de pronto llamó a su papá para decirle que había muerto Hart, la que era la profe de Craig. Había muerto el domingo por un choque frontal. En la iglesia cuando estaban velando a la maestra, los amigos de Craig le cuentan qué pasó con el tipo, pues en la corte le redujeron la condena de 4 años a salir en libertad si entraba en terapia por 6 meses. Craig, con deseos de venganza, va a su antiguo hogar para sacar su antiguo celular, donde lo había dejado antes. Cuando ya lo tenía en sus manos lo trató de prender, pero este se encontraba sin batería. Un rato después de ponerlo a cargar y dar vueltas, llama a Harrigan y le pide que mate al tipo de antes. Luego saltamos de escena donde Craig está distraído por lo que había pedido antes. Unos días después lee en un periódico virtual que el tipo había muerto de manera extraña. Craig, al sentirse culpable, fue donde estaba reformándose el tipo, a preguntar la causa de su muerte. Después de ofrecerle plata a un tipo, en alguna parte del pueblo, estaba Craig con el tipo de antes. Este le dice que el man al parecer se murió por suicidio, pues se metió jabón en la boca y dejó una nota con la letra de la canción que le gustaba a Harrigan. Cuando Craig entendió todo, se dirige hacia la casa que era de Harrigan y abrió la puerta donde no pudo entrar de niño. Adentro se encontraban algunos recuerdos de Harrigan con su mamá, entre otras cosas. Ahí fue donde Craig entendió por qué Harrigan lo eligió de niño, pues entendía que se sentía solo. Unos instantes después, estaba Craig en el cementerio junto a la tumba de Harrigan y fue donde logró entender qué significaban los mensajes que le mandaba. Antes de irse fue a visitar a la tumba de su mamá y vemos cómo este va asimilando las muertes de estos dos. Luego Craig va corriendo hacia un lago donde arroja su antiguo celular al agua para dejar descansar a Harrigan. Después de esto, Craig tiene una reflexión y vemos cómo se aleja del lago. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado y entretenido. Luego nos vemos con otro resumen. Adiós.